los ejercicios de esa guía. Estamos hablando ayer de lo que era energía potencial gravitacional. Y bueno, eso era pues aplicar la conservación de la energía cuando solo la gravedad es la que actúa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si actúan otras fuerzas? Por ejemplo, tenemos fricción u otras fuerzas en las cuales pues, realizan trabajo en contra o a favor del movimiento, ¿verdad? Entonces, veamos qué sucede. Entonces, esto es lo que habíamos visto ayer, la energía mecánica, que se considera constante en un sistema conservativo, que es la suma de la cinética más la potencia. Entonces, veamos cuando otras fuerzas realizan trabajo. Entonces, sabemos que el trabajo total pues debe ser la suma de todos los trabajos, ¿verdad? Entonces, sería el trabajo que realiza la gravedad más el trabajo de otras fuerzas, ¿verdad? Y eso a su vez, según el teorema de trabajo-energía, pues tiene que ser igual el cambio en la energía cinética, ¿verdad? Entonces al final, pues reordenando un poco esos términos, pues en un lado me quedaría la energía cinética inicial, la potencial gravitacional, y el nuevo término, trabajo de otras, igual a la energía cinética final, más la potencial final. Entonces, si se fijan, pues esa sería la ecuación de energía cuando hay otra fuerza. Si se recuerdan, esto sería la energía mecánica inicial y esto la energía mecánica final. O sea que el trabajo de otra sería la diferencia, ¿verdad? De la energía mecánica final menos la inicial. Eso sería pues la diferencia con lo que hemos planteado anteriormente. Y aplicando ya las definiciones, pues tendríamos la cinética, potencial inicial, el trabajo de otras, cinética final y potencial final. Eso sería entonces cuando tenemos otras fuerzas que realizan trabajo. Y luego también tenemos lo que es la energía potencial elástica. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de lo que era la energía potencial, que era una energía que se puede decir que se mantiene almacenada y que después se libera, ¿verdad? Entonces, al igual que tenemos un trabajo gravitacional, podemos expresar el trabajo del resorte en términos de una cantidad dada al inicio y al final del desplazamiento. Esta cantidad es que definimos como energía potencial elástica. ¿Qué es esto? ¿Se recuerdan? Es el mismo trabajo del resorte, ¿verdad? Nada más que aquí se le llama ya energía potencial elástica. Entonces, aquí tenemos un dibujo, un resorte que se estira a una distancia x1, luego una distancia x2. Entonces, el resorte está realizando un trabajo negativo, ¿verdad? Sobre el bloque, porque la fuerza del resorte, recuerden que va en contra del desplazamiento. Y luego, pues cuando el resorte se relaja, ahí sí realiza trabajo positivo, ¿verdad? Porque el resorte está jalando el bloque, ¿verdad? Entonces, la fuerza del resorte va en el mismo sentido del movimiento, en este caso el desplazamiento. Entonces, si solo la fuerza elástica del resorte realiza trabajo, pues sería lo mismo que vimos ayer, la cinética más la elástica inicial, cinética más elástica final. Y aquí me quedaría la ecuación, ¿verdad? Asumiendo que no hay energía potencial gravitacional, ¿verdad? No hay diferencia de alturas, sino que todo es horizontal y hay solamente el resorte el que realiza trabajo. Entonces este sería el caso cuando solo el resorte realiza trabajo a través de la energía potencial elástica. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos todas las energías? Si tengo la energía potencial gravitacional más la elástica y el trabajo de otras, que sería un caso completo con todo, ¿verdad? Entonces, volvemos a reescribir el trabajo gravitacional,
la elástica y el trabajo de otras. Igual, pues ya sabemos, al cambio de la energía cinética por el teorema de trabajo-energía. Entonces me quedaría de manera general esta ecuación: cinética inicial, potencial inicial, trabajo de otras, cinética final, potencial final. Pero aquí la potencial está incluyendo tanto la gravitacional como la elástica. O sea, sería la doble, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, aquí lo define. Esta potencial inicial sería la suma de la gravitacional más la elástica. Y esta también, ¿verdad? Donde sabemos que la gravitacional es mg por la altura y la potencial un medio de k por x al cuadrado. Entonces, el trabajo realizado por todas las fuerzas distintas de la elástica o la gravitacional es igual al cambio de la energía mecánica total. Que eso lo vimos ayer. La energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial del sistema. Donde la potencial del sistema es la suma tanto de la gravitacional como la potencial elástica. ¿Sí? Entonces este sería pues el caso de manera general, ¿verdad? Donde tendríamos todas las energías y trabajos de otras fuerzas que actúen sobre el sistema. Entonces podemos tener entonces dos tipos de sistemas: los conservativos y no conservativos. Los conservativos es cuando la energía mecánica es la misma al inicio y al final y en cualquier punto, ¿verdad? Y los no conservativos serían cuando tenemos el trabajo de otras fuerzas, como la fricción, que disipan energía, ¿verdad? Entonces ya la energía mecánica inicial ya no es igual a la energía mecánica final. Esa sería la diferencia entonces entre un sistema conservativo y uno no conservativo. Entonces, cuando actúan fuerzas conservativas, el trabajo que realiza una fuerza conservativa tiene 4 propiedades. La primera dice que puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial. Es reversible, o sea que podemos ir del inicio al final y tener siempre el mismo cambio de energía. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende solo de los puntos inicial y final. Entonces, un ejemplo de esa fuerza pues, es la energía potencial gravitacional, ¿verdad? Si el punto inicial coincide con el punto final, el trabajo total es cero. Eso sería una trayectoria cerrada, ¿no? Que el punto inicial sea el mismo punto final. Si las únicas fuerzas que actúan o efectúan trabajo son conservativas, la energía mecánica es constante. ¿Sí? Lo que mencionábamos al inicio. O sea, cuando actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Esa es la idea para un sistema conservativo. La energía mecánica se mantiene constante. ¿Qué sucede cuando tenemos fuerzas no conservativas? Pues sería un sistema no conservativo, ¿verdad? Una fuerza que no se conserva se llama fuerza no conservativa. El trabajo realizado por una fuerza no conservativa no puede representarse como una función de energía potencial. Algunas fuerzas no conservativas, como la fricción, el caso clásico, resistencia de fluidos, hacen que la energía mecánica se pierda o disipe. Una fuerza de este tipo pues, se conoce como fuerza disipativa. Entonces, para un sistema no conservativo, pues actúan fuerzas disipativas como la fricción. Entonces, la energía mecánica inicial ya no es igual a la final. Entonces, el trabajo de esas fuerzas no conservativas es el cambio de esa energía mecánica. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre un sistema conservativo y uno no conservativo. Entonces, eso es importante que lo podamos identificar al momento de resolver los problemas, ¿verdad? Y así saber qué es lo que voy a aplicar, ¿verdad? Entonces,
sistema conservativo, la energía mecánica se conserva. En el sistema no conservativo hay disipación de energía, ¿no? Pérdida de energía en el sistema. Entonces, lo más común en la vida real, ¿verdad? Esos son los sistemas no conservativos, ¿verdad? Todo sistema siempre tendrá alguna pérdida de energía. Y bueno, y esta sería la ecuación de energía general que podemos aplicar para cualquier tipo de problema. Si no hay trabajo de otras, me queda simplemente conservación de la energía. Si hay trabajo de otras, pues ya sería un sistema no conservativo. Entonces, pues es una relación, ¿verdad? Parecido a lo que mirábamos ayer. Bueno, entonces, teniendo claro eso, pues veamos un problema en el cual, pues, tengamos que aplicar esa forma general en el cual ya tenemos sistemas no conservativos y conservativos. Entonces, en un mismo problema podemos tener una parte que sea conservativa y otra no conservativa, ¿verdad? Sí, o sea, se puede dar la combinación que en un problema tenga los dos sistemas, ¿verdad? Entonces tendríamos que resolverlo por partes. Entonces veamos el problema. Problema 49. Estamos en el capítulo 7, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí está ya completo el problema. Entonces veamos qué nos dice. Dice que una piedra de 15 kilogramos baja deslizándose por una colina nevada, partiendo del punto A con una rapidez de 10 metros por segundo. Dice que no hay fricción en la colina entre los puntos A y B. Este es el punto A y aquí el punto B. Entre esos puntos no hay fricción. Pero dice que sí hay pero sí en el terreno plano, la parte inferior entre B y la pared. Después de entrar en la región áspera horizontal, la piedra recorre 100 metros y choca con un resorte muy largo y ligero cuya constante de fuerza es de 2 newton por metro. Los coeficientes de fricción cinética y estática entre la piedra y el suelo son de 0.20 y 0.8 respectivamente. Inciso A, ¿qué rapidez tiene la piedra al llegar al punto B? Inciso B, ¿qué distancia comprimirá la piedra el resorte? E inciso C, ¿la piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte? Bueno, entonces si comenzamos con los datos, tenemos la masa de la piedra, ¿verdad? La velocidad que tiene la piedra en el punto A, que es de 10 metros por segundo. Luego hay una distancia, ¿verdad? Una distancia de 100 metros, ¿verdad? Y choca con un resorte que tiene una constante de fuerza de 2 newton por metro. Dan los coeficientes, el de fricción cinético, de 0.20, y el estático, de 0.8. Inciso A, me preguntan por la velocidad en el punto B. Inciso B, la distancia X que comprime el resorte. Y luego en el inciso B si se moverá la piedra, ¿verdad? Una vez que comprima el resorte, ¿verdad? Bueno.
Entonces, vamos aquí al dibujo, aquí en la zona áspera, dice que recorre una distancia de 100 metros, ¿verdad? Aquí hay 100 metros. Y luego comprime el resorte. Una distancia X que queremos encontrar, ¿no? Bueno, entonces si se fijan, pues hay una parte que es un sistema conservativo de A a B, llamémosle aquí C, cuando ya comprime el resorte. De B a C sería un sistema no conservativo, ¿verdad? Porque aquí es una zona áspera donde sí hay fricción. Y de A a B, pues no lo hay. Entonces, pues habría que hacerlo por partes, ¿verdad? Entonces, lo primero que me preguntan es la velocidad en el punto B. ¿Con qué velocidad llega la piedra a este punto? Entonces, como no hay fricción, sería un sistema conservativo, ¿verdad? Entonces, hacemos por acá. El inciso A es un sistema conservativo entre los puntos A y B, ¿verdad? Entonces, como es un sistema conservativo, sabemos que la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto B, ¿verdad? En esta trayectoria que sigue la piedra. Y bueno, la energía mecánica es la suma de la potencial más la cinética. Y aquí lo mismo, potencial en B más cinética en B. Bueno, entonces, en el punto A me dice que tengo una velocidad, ¿verdad? Entonces tengo cinética. Hay una altura de 20 metros, tengo potencial. Cuando llega al punto B, veo que no hay altura, ¿verdad? Llega ya al nivel horizontal del suelo. Entonces no tengo potencial, ¿verdad? Pero sí tengo cinética, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Para encontrar la velocidad. Entonces sustituimos por cada una de las energías. Quedaría la masa por gravedad, por la altura en A, más un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado, igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Si se fijan, puedo cancelar ahí las masas, ¿verdad? Y recuerden que andamos buscando la velocidad de B. Este 2 pasa a multiplicar a todo el otro lado, 2 veces gravedad por altura en A. Un medio por 2, 1, ¿verdad? Entonces me queda velocidad en A al cuadrado igual a la velocidad en B. Entonces aplicamos raíz cuadrada, ¿verdad? Ambos lados de la ecuación. Y me queda eso, ¿verdad? Entonces tengo la velocidad en el punto A, que es 10 metros por segundo, la altura en A también. Entonces ya puedo encontrar la velocidad en el punto A. Quedaría 2 veces la gravedad por la altura en A, que es 20 metros, ¿verdad? Más la velocidad en A,
son 10 metros por segundo, elevado al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuánto daría esa velocidad en el punto B? 22, ok. 22.18 metros por segundo. Esa sería entonces la velocidad con que la piedra llega al punto B, aquí, ¿verdad? Y lo hicimos resolviéndolo como un sistema conservativo desde los puntos A a B. Bueno, luego nos preguntan por la distancia que comprime el resorte. Ya estamos en la parte áspera, en la parte plana, horizontal, ¿verdad? Pues ahí sabemos que es un sistema no conservativo, ¿verdad? Entonces, para el inciso B, sería un sistema conservativo. Punto B hacia, ¿no? Ok. Bueno, entonces, para un sistema no conservativo, según lo que vimos, pues sería la energía en B más el trabajo de otras fuerzas igual a la energía en el punto cero, ¿no? Ese sería el planteamiento de la ecuación de energía para un sistema no conservativo, según lo que vimos en la teoría, ¿no? Entonces, lo nuevo aquí es que pues tenemos el trabajo de otra, ¿no? Que sería el de la fricción que actúa sobre esa superficie. Bueno, entonces, aplicando los conceptos que conocemos de energía, pues la energía mecánica pues, sería la energía potencial en B, más la cinética en B, más el trabajo de otras, igual a la potencial en C, más la cinética en el punto C. Cuando llega aquí al punto B, no hay altura, ¿verdad? Entonces, no hay potencial, ¿verdad? Cinética sí hay porque ya tengo la velocidad, trabajo de otras también, que es el de la fricción. Potencial en C, sí hay, ¿verdad? Sería potencial elástica, ¿verdad? Y cinética en C, no habría, ¿verdad? Porque asumimos que se detiene, ¿verdad? ¿Sí? Una vez que comprime el resorte, la piedra se detiene. Y después en el inciso C me preguntan si se va a mover, ¿verdad? No. Entonces, asumimos que no se mueve, se mantiene en ese instante, ¿verdad? En el instante que comprime el resorte, se detiene. Bueno, entonces, aquí nos quedaría la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad de al cuadrado, más el trabajo de otras, que sería el de la fricción. Como la fricción actúa en contra del movimiento, sería un trabajo negativo, ¿verdad? Sería la fuerza de fricción por la distancia, ¿verdad? Más la distancia X que comprime el resorte, ¿verdad? Porque el resorte está en la zona áspera, ¿verdad? Entonces sería la distancia D más X, ¿sí? Y aquí me quedaría igual, pues, a un medio, o sea, sería la energía elástica, ¿verdad? El resorte, un medio de K por X al cuadrado. Bueno, si se fijan, pues, si van un poco adelantados, van a ver que
Pues nos va a quedar ahí una cuadrática, ¿verdad? Bueno, por el chat me preguntan cómo sé que se detiene en el instante que comprime el resorte, ¿sí? Pues según lo que dice el problema, ¿verdad? ¿Sí? Si se fijan en la pregunta del inciso C, dice, la piedra se moverá otra vez después de haber sido detenida por el resorte, ¿sí? O sea, en el instante que comprime el resorte, en ese instante se detiene. Luego no sé si se va a mover o no, ¿verdad? Pero sí estoy seguro que en el instante cuando comprime, sí se va a detener. Luego en el inciso C me preguntan si se va a mover después, ¿verdad? Entonces, por esa razón, sé que la piedra se detiene en ese instante. Y por eso entonces la energía cinética pues, sería cero. Bueno, entonces les decía que más o menos se está viendo ahí una ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, vayamos sustituyendo los valores para ver cómo nos queda esa ecuación, ¿verdad? Aquí me quedaría un medio de la masa de la piedra, ¿verdad? Que es de 15 kilogramos. La velocidad en B es 22.18 metros por segundo al cuadrado. La fuerza de fricción, si se acuerdan de fuerza de fricción, eso era el coeficiente por la normal, ¿verdad? En este caso, la normal sería el peso, ¿verdad? Entonces me quedaría el coeficiente de fricción cinético, que es 0.20, por la masa, por la gravedad, multiplica 100 más X, igual a un medio de K. K es 2 newton por metro, por X al cuadrado. Bueno, entonces, si me ayudan calculando este valor, estoy aquí encerrando un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y luego calculan este de acá, 0.20 por 15 por 9.8, para ir pues dándole forma a esa ecuación, ¿verdad? Este segundo, 29.4. Ok, menos 29.4. 100 más X igual a X cuadrado, ¿verdad? Y este valor de aquí, ¿cuánto le da? 3689.6. 1689.6. Bueno, entonces 64. Ok. Está bien. Bueno, entonces me quedaría aquí 3689.64 menos 29.4 por 100. Eso sería menos 2940. Me corrigen si me equivoco, ¿verdad? Y luego, este término de acá, la resta de 3600 y pico con 2940, ¿cuánto da?
749.64. 749.64 menos 29.40x menos x cuadrado, ¿verdad? Igual a 0. Bueno, esa sería la ecuación que hay que resolver. Bueno, resuélvanla a ver cuánto da. X cuadrado 29.40x menos 749.64. 0. 16 punto, ¿cuánto? Disculpe. Sí. Ok. Bueno, entonces la que tiene sentido para nuestro problema es la respuesta, el valor positivo, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, cualquiera pensaría, bueno, 16 metros de longitud de ese resorte, bastante largo, ¿verdad? Pero creo que el problema mencionaba algo, ¿verdad? Que es un resorte muy largo y ligero, dice, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que esperar ahí un valor bastante grande, ¿verdad? Bueno, entonces, esa X que pensábamos que era pequeña, ¿verdad? Pues es una distancia bastante grande, ¿verdad? 16 punto y pico de metros lo que comprime la piedra al resorte. Bueno, y luego por último preguntan si la piedra se moverá después de haber sido detenida por el resorte. Entonces, para el inciso C, preguntan si la piedra se moverá después de comprimir el resorte. Bueno, entonces ahí habría que hacer otro análisis, ¿verdad? Supongamos que tenemos aquí la superficie. Por acá supónganse que tenemos el resorte. Algo así. Y por acá la piedra. ¿Sí? Bueno. Entonces tenemos que identificar primero cuáles son las fuerzas que actúan en ese sistema piedra-resorte. Entonces, ¿qué fuerzas me pueden decir que ustedes identifican ahí en ese sistema?
El peso, la normal y el empuje del resorte. Correcto. Peso, la normal, la fuerza del resorte que iría hacia la izquierda, ¿verdad? Recuerden que la piedra comprime el resorte, entonces el resorte ejercería aquí una fuerza en este sentido. Entonces tengo aquí el peso, la normal, la fuerza del resorte. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza faltaría ahí, jóvenes? La fricción. La fricción, ¿verdad? Que iría en el sentido contrario, ¿verdad? La fricción iría hacia acá, ¿no? Esa sería la fuerza de fricción estática, ¿verdad? Porque asumimos que la piedra está detenida en ese momento. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber si la piedra se mueve o no, jóvenes? ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular la fricción estática y si la fuerza que el resorte hace sobre la piedra es mayor, entonces se mueve. Correcto. Sería comparar esas dos fuerzas. Si comenzamos con la estática, la fuerza de fricción estática es el coeficiente normal, y en este caso la normal sería el peso, ¿verdad? Entonces el coeficiente estático es 0.8, ¿verdad? 0.8 por la masa de la piedra, que era 15 kilogramos, por la gravedad. Entonces la fuerza de fricción estática, que sería igual. 117.6 newtons, ¿verdad? Ahora con la del resorte, es la ley de Hooke, ¿verdad? Que es K por X, ¿verdad? Esa es la fuerza del resorte. No vayan a poner un medio de K por X al cuadrado, ¿verdad? Porque ese es el trabajo. La fuerza del resorte es K por X, ¿verdad? La constante del resorte era 2 newton por metro. Y X es esto que encontramos, ¿verdad? 16.38 metros. Entonces la fuerza del resorte, ¿cuánto es? 32.76 metros. Bueno, entonces, jóvenes, ¿a qué conclusión llegamos? El resorte no ejerce fuerza suficiente para mover la piedra. Entonces, por lo tanto, la piedra se mantiene estática, ¿verdad? Sin moverse. Entonces, la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza del resorte, ¿verdad? Por lo tanto, la piedra no se mueve, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta al problema. Siempre que les pregunten algo, contesten con palabras, ¿verdad? O sea, si no es solamente un valor, siempre contesten, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien en el examen me pone los dos valores, pero no me dice si la piedra se mueve o no, pues no va a tener todos los puntos, ¿verdad? Porque lo que me está diciendo ahí es que no sabe qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, siempre que les pregunten algo y hay que contestar no solo con valores, con números, pues tienen que contestar con palabras, ¿verdad? No se mueve por esto y esto, comparando las fuerzas. Entonces, aquí vemos que la fuerza de fricción estática es mayor que la del resorte, por lo tanto, la piedra no se mueve. Si hubiera sido al revés, que la fuerza del resorte hubiera sido mayor que la
estática. Entonces, en ese caso sí se mueve. Entonces, esa sería la respuesta al inciso C. Entonces, ven, es un ejercicio pues, no tan sencillo, ¿verdad? Bastante largo, con el cual pues aplicamos primero un sistema conservativo, luego uno no conservativo, resolvimos hasta una cuadrática y luego pues aplicar un diagrama de cuerpo libre para comparar las fuerzas y saber si la piedra se mueve. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el problema.